Me llamo Julián Méndez. Tengo 44 años. Soy de Tijuana, Baja California. Pero hace ya casi 20 años que vivo acá, en el norte de Texas. Trabajo de jardinero. Tengo mis clientes fijos, gracias a Dios. Me va bien. No soy rico ni nada, pero no me falta qué comer, ni me falta techo, ni me falta trabajo. Eso ya es mucho cuando uno viene desde abajo. Y yo vine desde bien abajo. No me gusta hablar mucho de mí. Nunca he sido de esos que se andan quejando o contando su vida por ahí. Pero ya llegó un punto en el que algo dentro de mí me dijo que tenía que hablar. Sacarlo. No sé si para sentirme mejor, o para que alguien allá afuera escuche esto y le sirva de algo. Porque si esta historia puede evitar que otro pase lo mismo que yo, pues ya vale la pena, ¿no? Yo llegué a Estados Unidos cuando tenía 24. Me vine con lo puesto, con una mochila vieja y un montón de ilusiones bien pendejas, si te soy honesto. Cruzar la frontera fue duro. Durísimo. No quiero ni acordarme de esa parte. Pero pues todos los que vinimos así sabemos lo que se sufre. Caminé 2 noches enteras por el desierto. Pensé que me moría. Pero llegué. Y desde entonces no he regresado. Ni una sola vez. La idea siempre fue trabajar un rato, ahorrar, mandar dinero y luego volver. Unos 3 años, me decía yo. Pero la vida te va enredando. Te vas acostumbrando. Al principio con miedo todo es nuevo. Todo cuesta el triple. No sabes inglés, no sabes manejar el sistema, te tratan como si no valieras nada. Y tú solo quieres trabajar, cumplir, ayudar a tu familia. Porque para eso te viniste, ¿no? Eso hice. Me partí el lomo, dormí en sofás prestados, en cuartos compartidos con otros 6 paisanos. Lavé baños. Corté pasto por $5 la hora. Aprendí a moverme, aprendí el oficio. Años después, cuando ya tenía papeles, abrí mi propio servicio de jardinería. Me hice cliente por cliente, puerta por puerta. Aprendí inglés a mi modo. Nunca lo hablo bien, pero me doy a entender. Eso basta. Y pues, me casé. Con una mujer americana. Buena mujer. Se llama Denise. Trabaja en una tienda de muebles. Nos conocimos porque yo iba a podarle los árboles a su abuela. Nos fuimos conociendo, luego salimos y al tiempo nos casamos. No tenemos hijos. Ella ya tenía 2 de otro matrimonio, pero ya son grandes, viven por su cuenta. Nosotros vivimos tranquilos, cada quien en lo suyo, nos llevamos bien. No es la historia de amor de una película, pero hay respeto, hay paz. Y eso también es amor, creo yo. Lo que nunca cambié fue lo de mandar dinero. Desde que crucé, lo primero que hice fue buscar trabajo para poder enviarle algo a mi mamá. Bueno, a mis papás, pero más que nada a ella. Mi mamá siempre fue mi persona. Siempre. Si estoy acá, si aguanté todo esto, es por ella. Cada mes, sin fallar, mandaba su dinerito. Aunque yo no tuviera ni para comer bien, aunque tuviera que dormir en el piso, ellos allá siempre tenían. Así me educaron. Primero la familia, primero los papás, después uno. Yo pensaba que estaba haciendo lo correcto, que estaba ayudando, que les estaba dando una vida mejor. Nunca me quejé, nunca pregunté en qué se lo gastaban. Les mandaba porque confiaba, porque los amaba, porque me sentía agradecido, porque de alguna forma eso me hacía sentir cerca. La verdad es que yo vivía para eso, para cumplir. Me mataba trabajando, llegaba molido a la casa, todo con tal de cumplir, con tal de que no les faltara. Me perdí cumpleaños, bautizos, funerales. Nunca volví, pero al menos estaba cumpliendo, ¿no? Eso pensaba, hasta hace poco, hasta que mi mamá me llamó con esa voz rara, esa voz que ya me había hecho temblar antes cuando algo andaba mal. Pero esta vez fue diferente. Esa llamada fue el principio del fin de todo lo que yo creía. Pero bueno, no me quiero adelantar. Solo quiero que sepas, si estás oyendo esto, que yo no soy nadie especial. Soy un hombre sencillo. Uno más de tantos que cruzaron buscando un futuro mejor. No tengo estudios, no tengo lujos, pero tengo historia. Tengo cicatrices. Y tengo algo que contar. Porque a veces uno hace todo lo que puede por los suyos, y aún así termina traicionado por los que más ama. Y eso duele más que cualquier frontera, más que cualquier desierto, más que cualquier soledad. Así empezó todo. Así era mi vida. Así me sentía antes de esa llamada. Cuando pienso en Tijuana, lo primero que me viene a la mente es el olor a café de olla en las mañanas, y el de las tortillas recién hechas. Mi mamá cocinaba temprano todos los días. Desde que yo era niño la recuerdo así, de pie con su delantal, la cara medio dormida,
pero siempre de buen humor. Siempre con una palabra bonita. Vivíamos en una casa chiquita, de esas de bloques sin repellar, con techo de lámina. Cuando llovía sonaba fuerte, como si alguien golpeara tambores. A mí me daba miedo ese sonido, pero mi mamá decía que era música de Dios, que mejor lo oyéramos como si fuera una serenata. Mi papá trabajaba en la construcción, salía antes de que amaneciera y regresaba tarde, con la ropa llena de polvo y los brazos todos quemados del sol. Era un hombre serio. No malo, no, pero sí duro, poco hablador. Y cuando hablaba era para dar instrucciones o regaños. Yo soy el hijo del medio. Tengo un hermano mayor, Simón, que desde chico fue más callado, más en lo suyo. Y el menor, Elías. Él siempre fue distinto, más travieso, más rebelde. Y sí, más consentido también. En ese tiempo yo no lo veía así. De niño uno no se da cuenta de esas cosas. Pero ya con los años, con la distancia, uno empieza a juntar las piezas, ¿no? Recuerdo que si yo rompía algo me caía una regañiza. Pero si Elías hacía lo mismo, mi mamá solo suspiraba y decía que era inquieto. Si yo pedía algo había que esperar, ahorrar, ver si se podía. Pero si era Elías, pues hacían el esfuerzo, se endeudaban, lo que fuera. No me dolía, la verdad, porque yo adoraba a mi hermano. Jugábamos juntos, nos llevábamos bien. Yo lo cuidaba. Cuando se metía en líos, yo era el que salía a dar la cara. Cuando llegaba llorando porque algún niño le había pegado, ahí iba yo, con mi cara de flaco asustado, pero con el corazón valiente. Nunca me molestó que lo cuidaran tanto. Era el menor. Era lo normal, pensaba yo. Mi mamá siempre fue el alma de la casa. Una mujer de esas que ya no se hacen. Tenía unas manos que olían a masa y jabón, y una voz que calmaba todo. A veces se ponía a cantar mientras barría, y aunque no tenía buena voz, a mí me encantaba oírla. Cantaba como si no tuviera ninguna preocupación, aunque después entendí que sí las tenía, y muchas. Ella hacía milagros con poco, alcanzaba para todos. A veces solo había frijoles y arroz, pero ella los servía como si fueran un manjar. Y nunca nos faltó una cobija, ni un abrazo, ni una palabra de aliento. Nos iba a dejar a la escuela caminando. Nos recogía igual. Llevaba un rebozo donde cargaba todo, mercado, papeles, incluso a veces a Elías cuando se cansaba. Y yo la miraba, y sentía que no había nadie en el mundo más fuerte que ella. A veces por las tardes me sentaba en la banqueta con ella a ver pasar los carros. Me gustaba cuando me hablaba de sus sueños. Decía que algún día iba a tener una tiendita, que pondría un letrero grande que dijera Abarrotes Méndez y que vendería pan recién hecho. Yo me la imaginaba ahí, cobrando con su sonrisa, dándole dulces a los niños del barrio. Yo le decía, yo te voy a comprar esa tienda, mamá. Vas a ver. Cuando sea grande, vas a tener todo lo que quieras. Y ella se reía. Me revolvía el cabello y decía, tenerte a ti ya es tenerlo todo. Esas palabras se me quedaron grabadas, pero con el tiempo las cosas fueron cambiando. Elías empezó a dar más lata, ya en la secundaria se metía en broncas. Reprobaba, faltaba, y mi mamá se angustiaba. Mi papá se enojaba, pero casi no hacía nada. Era como si ya se hubiera rendido. Simón, el mayor, se fue temprano a buscar trabajo. Se fue a Monterrey. Y yo empecé a pensar en el norte. Algunos vecinos ya se habían ido. Mandaban dinero. Decían que allá uno podía ganar en una semana lo que aquí se ganaba en un mes. Me picó la idea. No por ambición. Era más como una necesidad de cambiar el destino de la familia. Recuerdo una vez que mi mamá estaba llorando bajito en la cocina. Yo tenía unos 22 años. Me acerqué y le pregunté qué tenía. Me dijo que nada, pero vi unas cuentas en la mesa. Luz, agua, renta atrasada. Me dolió verla así. Toda su fuerza, rota por unos malditos recibos. Ese día decidí que me iba a ir. No se lo dije de inmediato. Lo planeé bien. Vendí mi bici. Empecé a juntar dinero trabajando en lo que fuera. Lavaba carros, vendía dulces, lo que cayera. Cuando por fin se los dije, mi papá solo asintió, como si ya lo esperara. Pero mi mamá lloró. Me abrazó tan fuerte que sentí que se me iba a romper el alma. No tienes que hacerlo, Julián. No te vayas, me decía. Es solo un rato, mamá. Te lo juro. Unos años y regreso. Vamos a salir adelante. Y ella, con los ojos llenos de agua, solo decía, cuídate mucho y no te olvides de mí. ¿Cómo olvidarla? Si era mi todo.
Irme fue lo más duro que he hecho en mi vida. No lo digo por la travesía, ni por el miedo, ni por los días sin dormir. Lo digo por lo que dejé atrás. Recuerdo esa madrugada como si fuera ayer. Eran como las 3 o 4 de la mañana. Tijuana estaba callada. Yo tenía una mochila vieja, un par de camisas, unos pantalones y un antojo de cambiar mi suerte. No llevaba fotos, no llevaba recuerdos, solo la voz de mi mamá en la cabeza diciéndome: cuídate, mi niño. Me subí a un carro con otros 6 muchachos. Nadie hablaba mucho. Todos con la cara tensa, los ojos abiertos, como si quisiéramos memorizar cada detalle antes de cruzar esa línea invisible que nos iba a cambiar la vida. El cruce fue feo. No quiero hablar mucho de eso porque duele. Caminamos por horas. El sol nos partía la piel. El agua se acabó rápido. Yo tenía la boca reseca, los pies llenos de ampollas, pero seguía. No por valentía, por necesidad, por mi mamá. Cuando llegamos a suelo americano, lo primero que sentí fue miedo. No alivio, no alegría, miedo. Porque ahí empezaba lo verdadero. Ya no había marcha atrás. Al principio todo era prestado. Un amigo de mi primo me dejó dormir en su sofá en Dallas. Trabajaba en construcción y me llevó con él al día siguiente. No me preguntaron si sabía. Solo me dieron una pala y me dijeron que cavara. Esa noche llegué con las manos rotas. Literalmente. Me ardían. Tenía llagas. Y lloré. Solo. Como un niño. Pero sin poder llamar a mi mamá. Porque no quería preocuparla. Porque no quería que supiera lo difícil que era. A los pocos días encontré a un señor mexicano que necesitaba ayuda con jardinería. Me pagaba poco, pero era más tranquilo. Ahí aprendí. Me enseñó a cortar, a podar, a cuidar los árboles, los rosales. Me gustó. Era trabajo duro pero noble. Ver los jardines bonitos me daba una paz que no encontraba en ningún otro lado. Cada semana lo primero que hacía era mandar dinero a Tijuana. Aunque yo comiera arroz con huevo todo el mes, ellos allá tenían frijol, carne, tortillas. Eso era lo importante. Me sentía útil. Sentía que valía la pena. Así pasaron los años. A veces, cuando hablaba por teléfono con mi mamá, me preguntaba si ya iba a regresar. Y yo le decía que pronto, que nomás juntara un poquito más, que ya casi. Pero ese ya casi se fue alargando, y alargando, hasta volverse una mentira disfrazada de esperanza. La verdad es que me fui quedando, me acostumbré, y me dio miedo volver, porque allá ya no tenía nada propio, ni trabajo, ni casa, ni vida hecha. Acá, en cambio, ya me había hecho un espacio. Ya hablaba algo de inglés, ya tenía clientes, ya me movía solo. Y en medio de todo eso conocí a Denise. Fue raro. Yo iba cada 15 días a podar los árboles de la abuela de ella, una viejita muy simpática que siempre me ofrecía galletas y limonada. Un día, Denise fue a visitarla y nos vimos ahí. Cruzamos palabra, luego otra vez, y otra. Y sin darme cuenta, ya estábamos saliendo. No fue algo de novela, nada de mariposas ni cartas de amor. Pero nos entendimos. Ella venía de un divorcio difícil. Yo venía de otra vida. Nos acompañamos, nos cuidamos. Al año nos casamos. Eso me ayudó a conseguir mis papeles. Fue como si por fin todo el esfuerzo de años diera fruto. Ya no tenía que andar escondido, con miedo de que me agarraran. Ya podía respirar tranquilo. Pero con todo y papeles, seguía sin regresar. Y seguía mandando dinero. Cada mes, puntual. Mi mamá me agradecía. Me decía que gracias a eso podían comer, que pagaban la luz, que compraban sus medicinas. Yo no preguntaba mucho. Confiaba. Creía tanto que me sentía bien. Sentía que estaba cumpliendo como hijo. Aunque estuviera lejos, aunque no pudiera abrazarlos en Navidad, aunque no los viera en años, sentía que estaba haciendo lo correcto. Y sí, me dolía. Me dolía cada vez que hablaba por teléfono con mi mamá y la oía más cansada, más lenta, más viejita. Me dolía no poder estar ahí para llevarla al médico, para llevarle flores, para abrazarla cuando lloraba por algo que no me decía. Pero también me repetía que todo ese sacrificio algún día tendría sentido. Que algún día volvería y la vería en una casa bonita, tranquila, sin preocupaciones. Que le podría decir: ya estuvo, mamá, ya no tienes que sufrir. Vivía con esa idea. Me aferraba a ella. Lo que nunca imaginé
Es que todo ese esfuerzo, todo ese dinero, toda esa vida que puse en pausa por ellos, no era del todo para ellos, que había una parte de la historia que me estaban ocultando, una parte que, cuando me enteré, me rompió por dentro. Fue una tarde cualquiera. Había terminado de podar unos arbustos en casa de los Peterson, me acuerdo bien. Ya estaba guardando las herramientas en la troca cuando sonó el teléfono. Era mi mamá. «Bueno», dije, con la camisa empapada de sudor. «Hola, mi amor», me contestó ella con esa vocecita baja que solo sacaba cuando algo andaba mal. Sentí el corazón apretarse. Esa forma de hablar, ese tono, ya lo conocía. No era una llamada para platicar. «¿Todo bien, ma?» Hubo una pausa. Sí, todo bien, solo que quería hablar contigo, pero bien. Me subí al carro, cerré la puerta y puse el aire. Me recargué en el asiento. Ya sabía que venía algo. «Dime, ma, ¿qué pasa?» «Es que mira, necesitamos dinero, hijo». «¿Cuánto?» «Pues como unos $20,000. Silencio. Sentí que se me cortó la respiración. ¿20,000? Sí, mi amor, pero es urgente. De verdad. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Están enfermos? ¿Les pasó algo? No, no es eso, es que, bueno, es algo complicado. Sentí que me hervía la sangre. No por el dinero. Era por la manera. Por esa forma de decir es complicado, como si yo no mereciera saber. Explícame, mamá, por favor. ¿Por qué necesitan tanto dinero? Yo les mando cada mes. ¿Qué está pasando? Silencio otra vez. Larguísimo. Es por Elías. Ahí fue cuando todo se empezó a desmoronar. Elías. ¿Qué pasó con Elías? La escuché llorar. Bajito, como no queriendo que yo la oyera, pero sí la oí. Y me dolió. Porque cuando una madre llora así, es porque carga algo grande, algo sucio, algo que ya no puede esconder. Elías ha tenido muchos problemas, hijo. Desde hace tiempo. Se ha metido con gente mala. Le presta a personas que no debe. Y nos pide ayuda. Siempre promete que va a cambiar, que va a pagar, pero no lo hace. Y nosotros solo tratamos de evitar que le pase algo. No podía creer lo que oía. O sea que el dinero que yo mando es para él. Una parte, sí. A veces, casi todo. Me quedé mudo. ¿Desde cuándo? Desde hace varios años ya. Tuve que estacionarme. Ya no podía manejar. Sentí una rabia, una tristeza, una decepción que no sé cómo explicar. ¿Y por qué nunca me dijeron? ¿Por qué me mintieron todos estos años? No queríamos preocuparte, hijo. Tú ya tienes bastante allá. Y Elías, pues es tu hermano. Pensamos que algún día iba a sentar cabeza. ¿Y cuándo pensaron decírmelo? ¿Cuando ya no tuviera ni un 5? ¿Cuando me metiera en deudas por seguir ayudando sin saber? Perdón, hijo, perdón. No sabes cuánto me duele decirte esto. Pero ya no pudimos más. Él debe dinero. Mucho. Y si no pagamos, lo van a matar. Ahí fue cuando se me cayó el alma. Mi hermano, ese mismo al que cuidé, al que le cubrí tantas travesuras, al que defendí 1000 veces, había estado desangrando a mis papás, y ellos en vez de ponerle un alto le abrían las puertas, con mi esfuerzo, con mi sudor. ¿Y tú crees que yo tengo 20,000 así nomás? No, hijo, no, pero no sabía a quién más acudir. Colgué. No le grité, no la insulté, no le dije nada feo. Solo colgué. Porque si decía algo en ese momento, iba a decir cosas que después no podría deshacer. Me quedé ahí, dentro del carro, con las manos temblando. Miré por el parabrisas, pero no veía nada. Solo pensaba en todas las veces que había dejado de comprarme algo, de darme un gusto, por mandar dinero. En todas las veces que me sentí orgulloso de ayudar a mis papás. En todas las navidades solo, en todos los cumpleaños perdidos. Todo ese sacrificio, alimentando los vicios de mi hermano, no me cabía en la cabeza. Llegué a casa tarde. Denise me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansado. No podía hablar. No con ella. No con nadie. Esa noche no dormí. Me senté en la sala, en la oscuridad, y me puse a pensar. Pensé en mi mamá, en su voz, en sus manos callosas, en todo lo que me dio. Y luego pensé en la mentira,
en el engaño, en los años que me robó con su silencio. Y pensé en Elías, ese cabrón que siempre fue problema, siempre fue un dolor de cabeza, y aún así era el preferido. El que nunca dio nada pero siempre recibió todo. Y yo el pendejo que se rompió el lomo por todos. Sentí que no era enojo nomás. Era algo peor. Era como si me hubieran arrancado el sentido de todo. Porque si todo lo que hice fue en vano, entonces ¿qué me queda? Pasaron unos días después de esa llamada. No volví a contestar. Mi mamá me mandó varios mensajes, llamadas perdidas, pero yo no podía. Sentía tanto por dentro que no sabía cómo ponerlo en palabras. Era una mezcla de enojo, tristeza, decepción y también culpa. Culpa por colgarle, por no querer oírla. Pero es que no podía, no quería explotar, no con ella. Una tarde, como una semana después, llegó un sobre amarillo por correo. No tenía remitente claro, pero al ver la letra supe que era de mi mamá. Reconocería esa letra aunque estuviera ciego. Era la misma con la que me escribía las notas que me metía en la lonchera cuando era niño. Te quiero mucho, mi cielo, me escribía. Oh, que tengas un buen día, mi Juliancito. Me temblaron las manos. Me quedé mirándolo unos segundos, como si abrirlo fuera a cambiarlo todo, como si pudiera no hacerlo. Pero lo abrí. Dentro había una sola hoja, escrita por los dos lados, con su letra apretada, temblorosa, como si cada palabra le costara. Me senté en la mesa, solo, en silencio, y leí. Mi querido hijo, si estás leyendo esto es porque ya no supe cómo hablarte sin que te lastimara más, y porque sé que te fallé. Yo, tu madre, la que más debió cuidarte. Y no lo hice bien, no como debí. Ahí ya empecé a sentir que algo me apretaba el pecho. Tú siempre fuiste el que cargó más peso sin quejarse. Desde niño fuiste responsable, noble, trabajador. Nunca pediste nada, siempre diste. Y yo lo vi, hijo, yo lo supe. Pero aún así, no te protegí del dolor. Tu papá y yo cometimos un error muy grande. Pensamos que podíamos con todo. Pensamos que si te escondíamos los problemas de Elías, tú ibas a vivir más tranquilo, que no ibas a preocuparte, que tú ya tenías suficiente allá en el norte y que era injusto echarte encima lo que pasaba aquí. Pero no fue justo. No fue justo lo que hicimos, ni contigo ni con Elías, porque al cubrirlo todo solo lo hundimos más y te usamos a ti para hacerlo. El dinero que mandabas, sí, ayudó mucho, nos dio de comer, nos dio techo, nos dio tranquilidad por un tiempo, pero poco a poco se convirtió en una red para sostener las mentiras, las suyas y las nuestras. Me costaba seguir leyendo. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Me dolía, me ardía, pero seguí. Elías es tu hermano, hijo, y sé que lo amas aunque no lo digas. Pero no es justo que tú cargues con lo que él no quiere enfrentar. Intentamos ayudarlo, contenerlo, pero él no quiso cambiar. Y cada vez que nos pedía más dinero, nosotros pensábamos que esa sería la última vez. Y no lo era. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero te pido perdón. No por necesidad, sino porque te fallé, porque te mentí, porque permití que creyeras algo que no era, y porque nunca tuve el valor de decírtelo antes. No me juzgues como madre perfecta porque no lo fui. Hice lo que creí que era lo mejor en su momento y me equivoqué. Pero todo lo que hice lo hice desde el amor, desde ese amor torpe, ciego, que solo quiere que sus hijos no sufran. Tal vez ya no vuelvas, tal vez ya no me llames. Y te entiendo, te juro que te entiendo, pero no quiero que vivas con odio, ni con rencor, porque tú mereces paz, hijo. Tú mereces vivir en paz. Y si algún día decides volver, aquí estaré, como siempre, como nunca debí dejar de estar. Con todo mi amor, tu madre, que te ama más de lo que las palabras pueden decir. Doblé la hoja con cuidado. No lloré fuerte, no grité. Solo me quedé ahí, en silencio, sintiendo cómo se me partía el alma en 1000 pedazos. Era raro, porque no me enojaba con ella. Me dolía, me ardía todo, pero no la odiaba. No podía. Era mi mamá, la que me crió, la que me enseñó a ser fuerte, la que me enseñó a trabajar, a cuidar, a querer sin esperar nada. Y aún así, me falló. Eso es lo que más duele. Que la persona que más te enseñó el amor,
también te enseñe la herida. Esa noche dormí con la carta bajo la almohada, como si fuera un pedazo de ella, como si por estar tan lejos fuera lo único que tenía para abrazarla. Al día siguiente no fui a trabajar. Me quedé en casa, pensando. No sabía qué hacer, si llamarla, si escribirle, si no decir nada. Pero dentro de todo ese remolino que tenía en la cabeza, algo se me fue acomodando. Una parte de mí entendía. Porque ahora que soy adulto, que vivo lejos, que he cometido mis propios errores, sé que a veces uno hace cosas por miedo, que a veces en lugar de enfrentar, esconde, que ama, pero no sabe cómo amar bien. Y mi mamá sí me amaba, no tengo duda, pero su amor esta vez no bastó para hacer lo correcto. Después de leer la carta, me sentí vacío, así tal cual, vacío, como si todo lo que yo era se me hubiera salido del cuerpo, como si me hubieran abierto por dentro y no quedara nada. Solo un hueco enorme. Estuve días en silencio, trabajaba así, salía a cortar jardines, saludaba a los clientes, hacía lo mío. Pero por dentro, yo no estaba. Solo el cuerpo andaba. No le conté a nadie, ni a Denise, ni a mis amigos, ni a mis hermanos. Apagué el teléfono un par de días. No quería más llamadas, ni mensajes, ni explicaciones. Solo quería que el mundo se callara, que me dejara pensar. Y ahí, en ese silencio, fue cuando vino la rabia. Una rabia fea, no de gritos. De esa que se te mete en el pecho y se te queda ahí, haciendo ruido. Empecé a repasar todo. Cada dólar que mandé. Cada cumpleaños que pasé solo. Cada Navidad que me senté frente al árbol, mirando el celular, esperando que me llamaran. Y que solo mandaban un mensaje simple, frío. Feliz Navidad, hijo, que Dios te bendiga. Nunca supe que mientras yo lloraba por ellos estaban resolviendo las cagazones de Elías con mi trabajo. Y él, bien, gracias. Allá, como si nada. Eso era lo que más me hervía por dentro. Yo me partía el lomo para que tuvieran una vida digna. Y él se gastaba el dinero en quién sabe qué mierdas. ¿Y qué hacía mi mamá? ¿Mi papá? ¿Lo frenaban? ¿Le ponían un alto? No, le cubrían todo. Con lo mío. Eso me dolía más que todo. Porque no es el dinero, no es la plata. Es el tiempo. Es la vida que uno entrega creyendo que está construyendo algo. Y de repente, te das cuenta que estabas llenando un barril sin fondo, que tú eras el único que creía. Me enojé conmigo también, por no haber preguntado más, por confiar ciegamente, por pensar que el amor de madre siempre es justo, pero no siempre lo es. A veces una madre ama tanto a un hijo que se olvida de los otros. A veces ese amor ciego destruye más de lo que protege. Y eso me costó mucho entenderlo. Un día, Denise me vio diferente. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo tenía mucho en la cabeza. No supe cómo decirle todo. Cómo explicar que me sentía traicionado por mi propia sangre. Porque es difícil. Uno crece creyendo que la familia es sagrada, que los padres no fallan, que el hogar es el lugar seguro. Y de pronto, se te rompe esa idea y te quedas solo, ahí, parado, con los pedazos en la mano, sin saber qué hacer con ellos. Pensé en llamar a Elías, pero no sabía para qué. ¿Para gritarle? ¿Para echarle en cara todo? ¿Y qué iba a ganar? ¿Iba a cambiar algo? No. Él ya sabía lo que hacía. Y si nunca me buscó para decirme la verdad, es porque nunca le importó. Nunca fue hermano. Fue un parásito. Uno que se escondió detrás del cariño de mamá para seguir jodiendo. Y me duele decirlo así. Porque es mi hermano. Porque crecimos juntos. Porque compartimos la misma mesa, la misma cama cuando no había espacio, los mismos juguetes viejos. Pero eso no basta. La sangre no basta. Los actos son los que dicen quién es quién. Y él me falló. Como hijo, como hermano, como hombre. Y mis papás también. No por ayudarlo. Por esconderme la verdad. Por dejarme creer que estaba haciendo algo noble, cuando en realidad me estaban usando. Y aún así, aún con todo ese enojo, no podía dejar de pensar en mi mamá, en su voz, en su carta, en sus manos, en sus errores y en todo lo que ella hizo bien. Porque sí, me falló, pero también me crió con amor. Me enseñó a ser fuerte, a ser derecho, a no rendirme. Y eso
Eso pesa más que cualquier error. Así que un día muy tarde agarré esa carta otra vez. La leí de nuevo. Esta vez sin rabia. Esta vez con tristeza. Y me puse a llorar como no lloraba en años. Lloré como cuando me sentía solo en los primeros años acá. Como cuando extrañaba su voz. Lloré por mí, por ella, por todo lo que perdimos en ese silencio de años. Y entonces, algo dentro de mí cambió. No se me fue el enojo, ni el dolor. Pero entendí que tenía dos caminos: cargar con esa rabia toda la vida o empezar a soltar poquito a poquito. No perdonar así nomás, no olvidar, pero tampoco quedarme estancado, porque ya no soy ese niño que necesita que su mamá lo salve. Ahora soy yo el que tiene que salvarme, aunque me duela, aunque me tiemble la voz. Después de esa carta algo en mí cambió. No fue de golpe, ni bonito, ni claro. Fue de esos cambios que uno no nota al principio, pero que se sienten como cuando algo que llevabas apretado por años, de repente se suelta. Lo primero que hice fue dejar de mandar dinero. Y eso, para mí, fue como quitarme un pedazo del cuerpo. No por lo material, no era la plata, era lo que representaba. Yo llevaba casi 20 años mandando dinero cada mes, automáticamente, como quien respira, como quien cumple una promesa sin tener que pensarla. Y de pronto, dejar de hacerlo me hacía sentir culpable, como si estuviera abandonando a mis papás, como si fuera un mal hijo. Pero después me decía, ¿y tú? ¿Quién te cuida a ti? ¿Quién piensa en ti, Julián? Porque eso fue lo que me di cuenta, que nadie había estado pensando en mí, ni una sola vez. Yo era el proveedor, el que resuelve, el que manda. Nadie preguntaba si yo estaba bien. Nadie decía, ¿y tú cómo vas, hijo? Y eso duele. Duele porque uno quiere creer que el amor de la familia es ida y vuelta, que no solo das, que también te regresan tantito, aunque sea una palabra, una llamada sincera, una preocupación real. Pero cuando abrí los ojos, me di cuenta que llevaba años dándolo todo sin recibir casi nada. Entonces empecé a hacer algo que nunca había hecho: pensar en mí. Me levantaba en las mañanas y en lugar de revisar el celular para ver si había mensajes de allá, me hacía un café, salía al patio y me quedaba mirando las plantas, respirando. Parece una tontería, pero para mí fue algo grande, porque por fin estaba viviendo mi vida, no la de ellos, no la de Elías, no la de mis papás, no la de nadie, mi vida. Y en ese proceso me pasó algo raro. Volví a la iglesia. No soy fanático, ni mucho menos, pero empecé a ir a una iglesita cerca de la casa. A veces me sentaba al fondo nomás para escuchar. No hablaba con nadie, no me confesaba, solo escuchaba. Y hubo una frase que me sacudió. El pastor dijo: el perdón no es para liberar al otro, es para liberarte a ti. Esa frase me la llevé clavada, porque yo no quería perdonar, no quería soltar. Sentía que si perdonaba, estaba diciendo que todo lo que me hicieron estaba bien, y no estaba bien. Pero luego entendí que el perdón no es olvido, no es hacer como si nada pasó, es soltar el peso. Y yo ya estaba muy cansado de cargar. Así que una noche, solo, en mi cuarto, escribí una carta. No para enviarla, para sacarla. Era para mi mamá. Le puse todo: mi dolor, mi enojo, mis preguntas, mis recuerdos. Le conté cómo me sentí cuando leí su carta. Le dije que me dolía mucho todo, que me sentía traicionado, pero también que entendía, que sabía que el amor a veces se vuelve torpe, que el miedo hace que uno oculte cosas, que no era perfecta, que yo tampoco lo era, y que a pesar de todo, la seguía amando, porque no se puede dejar de amar a una madre así nomás, no como ella. Esa carta la guardé en un cajón, y cada vez que me sentía confundido, la volvía a leer, no para quedarme en el pasado, sino para recordarme que aunque me fallaron, yo no quiero vivir desde el rencor. No quiero ser un hombre amargado, resentido, frío. Quiero ser un hombre en paz. No ha sido fácil. A veces me despierto con coraje, con tristeza, con preguntas. A veces sueño que regreso a Tijuana, que me siento a platicar con ella como antes, en la banqueta, que tomamos café de olla, que me vuelve a cantar bajito, y cuando despierto, me dan ganas de llamarla.
pero no lo hago. No aún, porque necesito tiempo, porque necesito sanarme primero. Pero sé que algún día voy a marcar, no para reclamar, no para echar culpas, sino para decirle que aquí estoy, que sigo, y que a pesar de todo, sigo siendo su hijo. Un día, mientras estaba trabajando en el jardín de una señora mayor, me detuve un momento para mirar una planta de lavanda. El aroma me golpeó como un recuerdo. No sé por qué, pero me vino la imagen de mi mamá hincada frente a sus macetas, en la casa de Tijuana. Se ponía a platicar con sus plantas como si fueran personas. Les hablaba bajito, les decía cosas bonitas, y siempre decía que las flores sabían quién las quería. Ese recuerdo me quebró. Ahí parado con la tijera en la mano me dieron unas ganas tan grandes de abrazarla que sentí como si algo dentro de mí se rompiera otra vez. Me di cuenta de que estaba viviendo en dos mundos, uno en el que seguía siendo el hijo que quería protegerla y otro en el que era el hombre dolido que ya no confiaba. Y en medio de todo eso estaba yo, roto. Esa misma noche, después de cenar, me senté en el patio. Hacía calor, pero corría un airecito fresco que me acariciaba la cara. Llevaba días sintiendo que algo me faltaba hacer. Algo que no tenía que ver con dinero, ni con palabras, ni con llamadas. Era algo más profundo. Entonces supe lo que necesitaba. No iba a volver a México. No por ahora. No porque no quiera, sino porque no estoy listo. Pero sí necesitaba cerrar algo. Una herida. Un ciclo. Así que decidí hacer una especie de ceremonia. Algo solo para mí. Fui a una florería y compré un ramo. No uno cualquiera. Escogí las flores que más le gustaban a mi mamá. Margaritas blancas. Las mismas que ella ponía en el altar de su virgencita. Compré una veladora también. Y una libreta. Esa tarde apagué el celular, cerré las cortinas, me puse una camisa limpia, la que me regaló Denise en Navidad, y me senté en la mesa con todo frente a mí. Encendí la veladora. Puse las flores en un jarroncito con agua. Y abrí la libreta. Lo que escribí ahí, no lo voy a leer en voz alta, porque es mío, solo mío. Pero te puedo decir que ahí puse todo. Le hablé a mi mamá, como si estuviera frente a mí. Le dije que la seguía amando, que me dolía mucho todo, que me sentía traicionado, sí, pero también que entendía, que el amor no siempre es limpio ni justo, que a veces duele, que a veces se equivoca. Le conté cosas que nunca le había dicho, que la extrañaba, que muchas veces cuando me siento perdido, pienso en ella, que hay días en los que solo me sostiene la memoria de su voz diciéndome, «Tú puedes, mi niño». Lloré mucho escribiendo, pero fue un llanto distinto, no de rabia, no de impotencia. Fue un llanto como de limpieza, como si por fin, después de años cargando con tanto, estuviera dejando ir poquito a poquito todo lo que me pesaba. Cuando terminé, apagué la veladora, cerré la libreta y me senté en silencio. Ese fue mi regreso, no físico, no en avión, fue un regreso del alma. Y aunque no pisé Tijuana, volví a ella, volví a mí. Desde ese día cambiaron varias cosas. Volví a contestar sus mensajes. Cortos, simples. Un «Hola, ma, estoy bien». Nada más, pero ya no en silencio, ya no con rencor. No hemos hablado largo, ni de lo que pasó. Aún no puedo, pero he empezado a perdonar, a mi ritmo, a mi manera. Y eso me ha traído paz. También empecé a escribirle cartas, no para enviarlas, solo para sacarlo. Cartas donde le cuento cómo va mi semana, qué flores planté, qué clientes me dijeron algo bonito, qué sueños tuve. Como cuando era niño y le contaba todo sin filtro. Escribir me ha salvado. Es mi forma de hablar con ella sin romperme. Y poco a poco he sentido que esa herida ya no sangra tanto. Todavía duele, pero ya no es una herida abierta, es una cicatriz. Y esa cicatriz me recuerda todo lo que viví, pero también todo lo que aprendí, porque de este golpe aprendí muchas cosas. Aprendí que amar no siempre es dar sin medida, que también hay que cuidarse, que uno puede amar sin sacrificarse por completo, y que está bien poner límites, aunque duela. A veces la gente me pregunta si no extraño México, y claro que sí, claro que lo extraño. Extraño el olor de la tierra mojada después de la lluvia. Extraño los puestos de tacos en la esquina. Extraño las voces de la gente, el ruido de la calle, los perros ladrando, los niños corriendo,
los sonidos que no se apagan ni de noche. Extraño mi gente, mi casa, mi barrio. Y sí, extraño a mi mamá. Pero también aprendí que extrañar no siempre significa que uno tenga que volver. Volver no es nomás subirse a un avión. Volver es más profundo. Es mirar a los ojos a quienes te fallaron. Es caminar por las mismas calles sabiendo que ya no sos el mismo. Y yo no estoy listo para eso. Por mucho tiempo pensé que iba a regresar, que un día iba a comprar el boleto, a llegar con una maleta y una sonrisa, a abrazar a mi madre como si los años no se notaran, que me iban a recibir con flores, con comida caliente, con lágrimas de alegría. Pero la verdad es que ese regreso ya no existe. Ese momento se murió en el silencio, en las mentiras, en el tiempo perdido. No tengo odio, de verdad, ya no. Pero tampoco tengo fuerza para caminar sobre ese terreno lleno de pedazos rotos. No quiero volver a un lugar donde me siento como invitado. No quiero mirar a los ojos de mi hermano y contener todo lo que me hierve por dentro. No quiero fingir que no pasó nada. Y no quiero ponerme en el lugar de nuevo proveedor, de nuevo salvador. No, esta vez quiero vivir para mí. Por eso decidí quedarme, no solo en Texas, en esta nueva forma de estar, de mirar, de elegir. No es una decisión fácil, hay días que me pesan, que me despierto con esa necesidad de oler el comal, de ver el rebozo de mi mamá colgado en la silla, de caminar descalzo por la casa de infancia. Pero también hay días en los que agradezco esta distancia, porque me ha permitido ver las cosas con claridad, porque aquí, lejos, he aprendido a decir que no sin sentirme un hijo malo, porque aquí, aunque a veces me sienta solo, ya no me siento usado, y eso vale mucho. Una vez Denise me preguntó por qué nunca la llevé a México. Le dije que no quería que conociera la versión rota de lo que fue mi casa, que prefería mostrarle a mi gente con mis recuerdos, no con los silencios y las tensiones que ahora habitan allá. Ella entendió, y me abrazó fuerte. Eso también me ha sostenido. Tener a alguien que no juzga, que no exige, que no me pide ser algo que no puedo en este momento. No sé si algún día volveré, quizás cuando mi madre ya no esté, quizás cuando sienta que las heridas ya no me arden, quizás nunca. Y está bien. He aprendido que a veces la reconciliación no viene con abrazos ni con viajes. A veces viene en forma de paz interior, en poder mirar al pasado sin llorar de rabia, en poder pensar en ella sin el nudo en la garganta, en poder perdonarme por no haber vuelto antes. Eso ya es mucho, eso ya es un regreso. Y si algún día, cuando ella ya no esté, me toca volver solo, lo haré. Iré al panteón, llevaré margaritas blancas, me sentaré frente a su tumba y le diré que a pesar de todo nunca dejé de amarla y que me perdone por no haber vuelto, pero que, desde acá, hice mi propio camino para estar con ella. Bueno, ya conté lo que tenía que contar. No sé si lo hice bien, si lo dije como debía, pero lo dije como me salió, como lo sentí, como me nació del corazón. Porque no es fácil hablar de estas cosas. No es fácil abrirse así, contar lo que duele, lo que uno ha guardado por años en silencio. Pero llega un punto en la vida en el que uno entiende que callar no siempre es lo más sano, que hay dolores que se pudren por dentro si no los sacas. Y eso me estaba pasando a mí. Yo no hablaba, no decía nada, cargaba todo con una sonrisa falsa, con frases cortas, con el famoso todo bien que uno dice aunque por dentro se esté cayendo a pedazos. Pero ya no quiero vivir así. Ya no quiero vivir con el alma apretada. Por eso hablé. Y si tú estás oyendo esto, si llegaste hasta acá, quiero decirte algo. De verdad. Quiero que me escuches. No dejes para mañana lo que puedes hablar hoy. Así clarito. No te esperes a que las cosas se rompan para decir lo que sientes. No te tragues lo que duele. No te acostumbres al silencio. Yo me acostumbré. Me hice el fuerte, el hijo que aguanta, el hermano que ayuda, el que manda dinero y no pregunta. Y mira cómo terminé, lleno de heridas que nadie vio, con el corazón cargado de preguntas sin respuesta, y con una distancia tan grande entre yo y mi familia, que ya no se arregla con un abrazo. No cometas el mismo error. Habla. Pregúntales a tus papás cómo están, pero de verdad. Pregúntales si necesitan algo, pero también si están en paz, si te están diciendo la verdad.
Y si tú eres padre o madre, por favor no le mientas a tus hijos por protegerlos. Ellos merecen saber, merecen confiar en ti sin miedo. Y si hay un hijo que está dando todo, no lo hagas cargar con las deudas de los demás. No lo pongas como escudo. No le robes su tranquilidad por salvar a otro, porque uno puede aguantar mucho hasta que deja de aguantar. Y el amor que se da sin respeto termina dolido, triste, destrozado. Yo no guardo odio. A estas alturas de mi vida no tengo espacio para eso. Pero sí aprendí a cuidarme, a ponerme primero por fin. Y eso también es amor propio. Y también es familia. Porque familia no es solo dar sin medida. Es cuidarse entre todos. Es hablar con la verdad. Es no dejar que uno solo cargue con lo que les toca a todos. Y bueno, si tú estás allá lejos, en otro país, trabajando como yo, quiero abrazarte desde aquí. De verdad. Nadie sabe lo que es dejarlo todo, extrañar tu tierra, tus olores, tu gente, y seguir sonriendo mientras haces jardinería, limpias casas, cocinas, manejas camiones, solo para que a los tuyos no les falte nada. Tú sabes lo que es comerte el llanto para no preocupar a tu mamá. Tú sabes lo que es abrazar el celular como si fuera el brazo de tu padre. Tú sabes lo que es ver pasar los años desde lejos. Y si en algún momento has sentido que das y nadie ve todo lo que dejas atrás, quiero decirte que yo sí te veo, y te entiendo porque soy tú. Y si esta historia se parece a la tuya, si sentiste algo de lo que yo sentí, déjame un comentario. Dime desde dónde me estás escuchando. Cuéntame si alguna vez viviste algo parecido. Y si no quieres contar nada, está bien. Pero llévate esta idea contigo. No es tarde para empezar a sanar. Aunque sea poquito. Aunque sea con una carta, con una llamada, con un silencio que ya no se guarda, sino que se comparte. Y por favor, si esto te llegó al corazón, suscríbete al canal. Aquí vas a escuchar más historias como esta. Historias de nosotros, de los que vinimos a buscar un futuro, de los que dejamos todo por amor, de los que a pesar del dolor, seguimos de pie. Porque eso es lo que somos, inmigrantes, pero también humanos, con alma, con historia, con corazón. Gracias por escucharme. Te abrazo, de verdad, desde lo más profundo